Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Continuamos con las tertulias de política internacional. Hay lamentablemente muchos temas de los que tratar. El 83,6% de la franja de Gaza está dentro de la zona militarizada de Israel. La gente está sin alimentos y sin recursos los más mínimos para sobrevivir. La noticia del día de ayer es que Israel entregó 30 cadáveres de palestinos y una mayoría presentaba signos de tortura. La Corte Penal Internacional, de la que estábamos hablando hace un momento, le ha advertido a Israel de que no utilice el hambre como arma de guerra, pero la está utilizando. La última información sobre Gaza, hace como una hora y pico, nos llega de Abbas. Dice que ya sabe que Israel se ha hecho con Gaza y lo ha convertido todo en un cementerio con 78.000 muertos y niños y cantidad de personas heridas. Mientras tanto, Estados Unidos sigue bombardeando las lanchas, argumentando que las lanchas que pasan por la costa americana, argumentando que son del enemigo y que son armas. Y hace cada uno lo que puede y lo que quiere sin problema. Dejo la palabra a mi compañero José Antonio o a Pablo. Buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. Retomamos después del largo y duro verano que hemos tenido, retomamos las tertulias y vamos a seguir con el formato que habíamos iniciado casi al final, ¿no? de la temporada. Vamos a hacer esto casi como si fuera un telediario. Vamos a sumar 10 11 noticias de prácticamente todos los temas. Y yo presento la noticia y luego Puri o Pepe la van, junto conmigo también, la vamos comentando y vamos a intentar, pues al menos que como es la primera, tocar un poquito de todo y luego ya poco a poco en la siguiente iremos tocando los temas que sean un poquito más de actualidad o más acuciantes, ¿no? La idea era empezar hablando con la noticia. Básicamente son noticias que llevan rodando mucho tiempo, pero que cada día tienen una lista nueva, ¿no? Empezamos con Rusia, seguimos con China, vamos con Palestina, Ucrania y luego tocamos algo de España, porque si no Pepe se nos enfada. Bueno, a ver, hoy se ha sabido que Donald Trump, que sabéis que un día dice una cosa, el otro día la contraria, el otro día la contraria de la contraria, o sea que no sé. Hoy he escuchado a una portavoz intentando analizar lo que decía Trump y decía, no, ayer dijo, pero como totalmente fuera de onda, diciendo, es que no sé, porque este hombre dice, mañana puede contradecir lo que está diciendo hoy, ¿no? Entonces, voy a hablar de lo que dijo exactamente ayer, ¿no? Bueno, pues parecía que iba a haber una reunión que pide Donald Trump a Putin, una reunión que iba a hacer en Hungría. Y de pronto, pues, Trump dice que no quiere perder tiempo, que no hay reunión y que él ha dicho que no, ¿no? Y bueno, pues ya ha sido tú el que la ha convocado, ¿no? Tampoco es que, pero bueno, ha desconvocado. Y después de desconvocar la reunión, lo que ha puesto son una serie de medidas coercitivas unilaterales, lo que llamamos sanciones, y las ha puesto a las dos grandes petroleras rusas, a Rosneft y a Lukoil. Son una de ellas al menos privada, ¿verdad? Y bueno, pues parece que ha puesto las sanciones más duras de la historia y cree que con eso pues Putin va a doblegarse y va a entrar en un proceso de negociación. Así que, bueno, tenemos aquí la noticia, en este caso es del diario Público. Y bueno, ha habido una consecuencia muy rápida que la vamos a pagar entre todas y todos.
el precio del petróleo ha subido ya hoy casi un 4%. Y es la primera respuesta. Habrá muchas más, ¿no? Así que, bueno, Rusia se lo ha tomado como una declaración de guerra, diciendo que Trump decía siempre, esta no es mi guerra, esta es la guerra de Biden, esta es la guerra de Biden. Le ha dicho hoy Medvedev, el presidente Medvedev, no, a partir de hoy es tu guerra. O sea, ya no va a decir que tú no has empezado ninguna guerra o tú no estás en ninguna guerra, pero tú has empezado o has mantenido esta guerra. Así que, bueno, dejamos a los compañeros para que analicen y, bueno, si tenéis incluso alguna pregunta en el intermedio, lo podemos hacer más de esa manera. Sí. Ahí. ¿Vale? Otra vez. Ahora, no toques. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que empezamos tal como terminamos la última vez, tratando por todos los medios de romper este muro de silencio que tratan de imponernos, con el único objetivo de que ni siquiera pocas voces, porque no somos tantos, podemos llegar a ser numerosos cuando la sociedad empiece a tratar de responderse a las preguntas que yo creo que su fuero interno todos los días se hace, pero de momento somos los que somos. Pero eso no nos arredra, vamos a seguir golpeando y denunciando, golpeando con nuestros argumentos, denunciando la estulticia y el comportamiento ignominioso que está teniendo. Hay que hablar del gobierno más próximo que tenemos, que es el nuestro, por supuesto el de la Unión Europea, y los medios. No podemos olvidarnos de los medios. Hay compañeros nuestros que dicen que no soportan ver los programas tanto de las empresas televisivas que se pueden considerar, dicen, más progresistas. Yo no lo veo por donde está ese discurso de progreso. La pública o las privadas, pero en cualquier caso, si ustedes se fijan bien, todos tienen una misma línea de conducta informativa, que es precisamente desinformar. Son todas iguales al respecto. Por ejemplo, un ejemplo. El otro día se reanudaron los bombardeos. El imaginario popular automáticamente recibió una mentira. Luego hablaré de la mentira y de los reflejos condicionados, que yo diría que favoreció la predisposición de la opinión pública lo escuché en la Asociación de Vecinos del Barrio de Jarana, donde yo vivo, a hacer, no voy a decir complaciente, porque al fin y a la postre son seres humanos los que mueren, pero comprensivos con el accionar sionista. ¿Por qué? Pues que por delante dijo que jamás había asesinado a 2 soldados de las fuerzas de defensa israelíes. Estamos en Rusia, ¿eh? Estamos en Rusia. No, sí, estamos en Rusia. Sí. Estamos en Rusia. Estoy hablando, que quiero hacer este comentario. Bueno, en realidad los 2 soldados habían muerto porque un tanque sionista había pisado una mina o una bomba que habían puesto cualquiera de las fuerzas contendientes. Automáticamente condicionó el comportamiento, el pensamiento, y a renglón seguido ya no se produjo en ningún caso, en ninguna de las empresas televisivas, la explicación. Eso ya quedó para las redes alternativas. ¿Por qué cuento esto estando en Rusia? Porque es el mismo formato. El mismo formato. La creencia general es que España también, el jefe del Estado Felipe VI también, todos también, vuelven con el mismo mantra. Ucrania tiene derecho a defenderse. Si Ucrania hubiese sido la que hubiese tenido por sí sola que defenderse, Ucrania no habría durado una semana. No habría durado una semana. Ucrania, los ucranianos y las ucranianas
han visto cómo en el año 2014 dan un golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos. La misma subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, se jactaba de haber influido en el comportamiento de los ciudadanos donando $5.000 millones a ONG, que fueron los que crearon el estado emocional que propició un golpe de Estado de las fuerzas que todavía existen, nazis. No nos olvidemos, Ucrania tuvo un papel decisivo en apoyo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, y en consecuencia, cuando eso sucedió, Yanukovych, que era una persona que lo que quería era llegar a acuerdos los mejores para Ucrania, con independencia de que fueran o con los rusos o con los europeos, vio cómo se metió en una espiral de violencia donde la primera consecuencia fue aumentar la rusofobia y propiciar todo tipo de acciones bélicas en contra de una realidad cultural como es que allí la gente que vive alrededor del Dnieper, y desde el Dnieper hasta la frontera con Rusia, son rusos, hablan ruso, tienen el mismo culto que los rusos, el ortodoxo ruso frente al ortodoxo ucraniano. Pero sin embargo, la convicción que se ha ido generando en el imaginario popular es que los rusos quieren ampliar su ámbito de influencia y de control social, económico y político. Pero nos siguen escondiendo que Rusia no necesita nada de eso, porque tiene 17 millones y pico de kilómetros cuadrados, más del doble que la Unión Europea, casi 3 veces, tan solo 140 millones de habitantes y recursos para incluso favorecer un gobierno autárquico, porque es posiblemente el único país del mundo que es capaz de vivir, subsistir con lo que puede generar por la gran superficie que controla y sobre todo por los recursos industriales, energéticos, científicos, etcétera, que tiene. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que lo único que están exigiendo una nueva arquitectura de defensa en su frontera occidental. Una nueva arquitectura de defensa en su frontera occidental. No puede ser que la OTAN haya crecido hasta ponerse en la misma frontera, superponiendo la frontera de la OTAN con la frontera de Rusia. No puede ser, y menos aún, no puede ser que se instalen plataformas de lanzamientos de misiles con ojivas nucleares a 3 minutos de Moscú. No puede ser, porque eso significa que nadie puede, bajo ningún concepto, desarrollar sus capacidades de defensa a costa de la inseguridad de otros. Por tanto, esto forma parte de ese intento de echarle la culpa a Rusia. Uno más, podríamos decir, no sé cuántos más, tropecientos. Ha habido una noticia interesantísima en estos meses, que es que se ha sabido que cuando se estaba firmando el acuerdo de paz 2 meses después de empezar la guerra, Boris Johnson le ofreció, le dijo a Zelensky que no cortara, que ellos iban a proveer con todo lo que necesitaran para aguantar con Rusia, pero se sabe que una sola empresa de las británicas le dio 1 millón de euros a Boris Johnson para que dijera eso. O sea, que al fin y al cabo lo que decía Boris, no hay guerras porque las empresas de armamento lo quieren, y evidentemente en este caso ya se ha descubierto una sola coima, una sola corruptela de las muchas que ha tenido que haber para que hoy tengamos guerra. Pero fíjate lo que decía Pepe, quería llevar a la colación. Este es una nota de prensa que, si lo veis aquí, es de Radio Televisión Española, que a veces se comporta hasta bien. Hay algunos periodistas decentes, bueno, es lo mejorcito que hay. Y fijaros lo que dice un análisis de ayer, Radio Televisión Española, para que veáis cómo mienten, diciendo que la región del Donbass, que Putin ansía y que Kiev mantiene impenetrable. O sea, en estos momentos el Donbass puede ser Donetsk y Lugansk. Lugansk está 100% ocupado ya por Rusia. Lugansk está, Donetsk, está al 70 y tanto, 78, y creciendo todos los días. Yo, sabéis que siempre me gusta ver los mapas, y resulta que 40, 50, 60 kilómetros cuadrados diarios es lo que se van comiendo.
y sin embargo dice que mantiene impenetrable. Y de hecho, cuando nos ponemos a leer la noticia, todavía están hablando de las ciudades que Ucrania está reconquistando a Rusia. Una cosa alucinante que nadie sabe ni cuáles son, pero sin embargo siguen con esa mentira. Es de luego alucinante. A mí me gustaría, además, porque de eso se trata, de que ustedes hicieran un pequeño ejercicio de análisis. Fíjense, los norteamericanos han llevado una pequeña flotilla, que no es tan pequeña, porque lleva un submarino, un portaaviones, llevan 2 o 3 cruceros armados, acorazados, a más de 1000 millas alejadas de su frontera, a las mismas aguas territoriales casi enfrente venezolana. Sitúa una flota frente a las costas de Venezuela, también frente a las costas de Colombia. Y todo porque dice que la droga... Perdón, y a la de China. Bueno, y aparte de eso, que la droga, porque dice que la droga procede de un lado y de otro. Bien. La droga, que genera más de 500.000 millones de dólares al año como consecuencia del blanqueo que llevan a cabo, genera, en términos de plusvalía para los norteamericanos, el blanqueo bancario del dinero de la droga. Bien. Sin embargo, los norteamericanos consideran casus belli, y por eso apoya a Ucrania, considera casus belli la simple negativa de Rusia a que llegue la OTAN a sus fronteras, o el simple anuncio de Ucrania de su voluntad de entrar en la OTAN. Los norteamericanos tienen situadas más de 160 bases alrededor, como si fuera un rosario de perlas, de las costas chinas. Los norteamericanos pues han decidido quedarse con Groenlandia como consecuencia de que así tendrá una base, que ya la tiene, desde donde poder seguir hostigando a Rusia, cuyas reservas mineralísticas de oros, auríferas, petroleras, gasísticas son ingentes y que los yanquis quieren. Los norteamericanos le prestan cobertura a los sionistas y ellos llevan su línea marítimo-terrestre, la lleva a 150 millas, impidiendo la libre navegación. Sin embargo, Rusia no puede exigir una nueva arquitectura de seguridad en su frontera occidental. Mira, estamos hablando, Pepe ha nombrado Groenlandia, que hay una base norteamericana allí, ellos quieren quedarse con todo aquello, evidentemente también porque es una zona de tráfico interesante cuando el cambio climático haga que las costas del norte empiecen o puedan ser mucho más navegables, pero hay otro factor interesante que es el de las tierras raras que hay en Groenlandia. O sea, todo siempre hay un tema estratégico por un lado, pero también hay partes de recursos naturales, y en este caso, ¿qué ha pasado durante estos meses que no hemos estado por aquí? Bueno, pues que China, en un alarde de orgullo patrio, ha dicho que no quiere venderle tierras raras a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las tierras raras sirven fundamentalmente para la industria de la aviación militar, para los misiles, para los chips y para cualquier tema relacionado con la inteligencia artificial. Hoy en el mundo se está jugando quién se queda con la mayor tajada de la inteligencia artificial, y Estados Unidos le ha puesto aranceles a China, no le vende chips, no le vende... ¿Qué ha pasado? Pues que después de que además ha metido a Estados Unidos a un montón de empresas chinas, la ha metido en las listas con las cuales no se puede negociar, pues China ha dicho, vale, pues ya no solamente no voy a venderte ninguna tierra rara, sino tampoco te voy a vender ningún material para destilar las tierras raras. Las tierras raras no son tan raras, lo que ocurre es que están en un porcentaje muy ínfimo y hay que sacarlo y hay que separarlo de un montón de escoria, ¿no? 17 componentes para todo eso que tú has mencionado. Exactamente, pues China tiene a lo mejor el 50-60% de las tierras raras del mundo, pero es que tiene el 90% de la capacidad de refino de esos materiales. Y comercialización. Exactamente, todo. Tiene los canales de distribución para las baterías de los coches, para... Un caza norteamericano tiene hasta 350 kilos, 340 y tantos kilos de tierra rara dentro.
Ahora mismo la industria norteamericana tiene tierras raras para 3 meses. 3 meses. A partir de ahí no se sabe qué va a pasar. Y además, ¿qué ha hecho China? Lo que ha hecho Estados Unidos siempre. Por eso digo que ha sido un alarde de reciprocidad también. China ha dicho, si yo le vendo tierras raras a España y me entero que España está vendiendo tierras raras a los norteamericanos, os corto el grifo. Y además tampoco voy a vender nada que sirva, o sea, que tenga tierras raras en su interior. O sea, que los imanes estos famosos que hay de neodimio, que se utilizan en miles de cosas, pero sobre todo también en unidades de montaje de coches, que es un imán muy potente, que no pierde su potencia en mucho tiempo y se utiliza para cadenas de montaje, para mil cosas, ¿no? También para chips, etc. Bueno, pues esos imanes antes los podía comprar Estados Unidos, ahora ya con esta ley nueva que han sacado los chinos, pues tampoco. Así que se ha liado un poco parda, ya Trump tuvo que dar marcha atrás con las sanciones una vez, ahora dijo que iba a ponerle sanciones de no sé si de 500, de 1000, y el mercado ni se ha movido porque ya Trump no se lo cree ni su propia mujer las cosas que dice, pero tendrá que negociar porque si no Estados Unidos, a ver, dicen que ni siquiera han sido capaces de darle los misiles Tomahawk que pedían esos misiles de largo alcance a Ucrania, porque es que ya Estados Unidos no lo puede fabricar. Es gravísimo. Y además, pues si en la batalla del software de la inteligencia artificial Estados Unidos va, vamos a llamarle, ganando un poco en inversiones, etcétera, si ahora ya para hacer los chips de inteligencia artificial yo no tengo que vender las tierras raras, ahora China quien tiene la ventaja. Con lo cual la guerra económica en este caso está absolutamente servida, pero quizás sea más grave de lo que parece. Y fijaros, bueno, ya aquí he dicho en este artículo se ve que quién controla las tierras raras y por qué, pero fijaros, porque China ha dicho, si vosotros no me vendéis chips para los ordenadores, para la batería de los coches, para lo que sea, yo tampoco voy a vender, pues ellos tienen grandes empresas. Entonces la empresa mayor de chips, vamos a llamarle domésticos, entre comillas, no son domésticos, pero de lo más simple, no de lo más complejo, pues ya acaba de decir que tampoco se lo vende a Europa ni a Occidente. ¿Qué ha pasado? Volkswagen va a parar, ya está ahí mirando Hans, que Volkswagen va a parar la producción de coches porque no tiene chips para desarrollarlo. Esa carencia de chips la sabíamos antes, que decía, ahora tú comprabas un coche y en 2 semanas lo tenía, o en 2 meses lo tenía aquí, ahora tiene que esperar 6, 7, 8 meses o hasta un año. Bueno, pues ya creo que Porsche o una de estas han tenido que paralizar algunas líneas y Volkswagen después de 50 y tantos años va a tener que parar otras líneas de producción de vehículos porque no tienen chip. Y fijaros que lo que se reían, sobre todo en Europa y mucho en Alemania, cuando decían que los rusos no tenían chips y entonces iban a tener que desmontar las lavadoras de Bosch para coger y hacer los misiles, ¿no? Ahora mismo Bosch está despidiendo sabéis que hace piezas de automoción, es el mercado más grande que es el de electrodomésticos, está despidiendo a decenas de miles de personas y Volkswagen, fijaros que está ahora mismo al borde del colapso. Estas son las guerras comerciales que también tienen que ver bastante. Sí. A mí me gustaría decir una cosa al respecto de lo que Juan lo estaba comentando. Vamos a ver, los Tomahawk son, digamos, no son de los extraordinarios misiles como pueden ser los hipersónicos rusos o iraníes, pero sí son buenos misiles porque van muy bajo y son muy difíciles de detectar y de neutralizar. Pero sobre todo pueden transportar ojivas nucleares, con lo cual la locura que está instalada en la condición humana puede hacer que podamos estar en el preámbulo de una guerra nuclear, aunque sea de naturaleza táctica, no estratégica. Entonces, alguien puede pensar, hombre, ¿Trump ha tenido un momento de lucidez? No. El problema está en que ahora mismo no tienen posibilidad de hacer muchos misiles. Por eso precisamente. Pero fíjense bien, esto nos debería de llevar a concluir, nosotros por lo menos lo decimos, que nadie está haciendo más ahora mismo por la paz en el mundo que la República Popular China. Nadie. En el mismo momento que la República Popular China dice que no le vende a la industria guerrerista de Donald Trump, y como consecuencia tampoco a la europea, tierras raras, automáticamente estamos ante la mejor declaración por la paz
de ninguna de las grandes potencias mundiales. De ninguna de las grandes potencias mundiales. En el año 2035, China va a estar en todo, por encima de los Estados Unidos. Ahora mismo lo está en una parte importante, en un número importante. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto por paridad de compra es más alto el chino. Lo que pasa es que el cálculo que se hace por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial puede decir lo contrario, y de que China en este caso es la segunda y los norteamericanos la primera. Es el mismo Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional que está ocultando que la cuarta potencia económica mundial es Rusia, a la que, según decían, los norteamericanos con su política agresiva iban a hacer inclinar la cerviz y la rodilla. Están ahora mismo, por paridad de compra, está en más de 6 billones de euros. Está por encima de Alemania, está por encima de Francia, por supuesto, por encima de Japón, y solamente por detrás de China, Estados Unidos, India y la cuarta, Rusia. A pesar de tener que estar soportando una guerra que le ha sido impuesta, lo que pasa es que ha sabido adaptarse a la nueva situación, y frente a la situación que está viviendo Europa, donde no solamente la Volkswagen está soportando las consecuencias de los chips que no llegan porque las tierras raras tampoco, ni los imanes, sino también por el precio del acero. Los aranceles que le ha puesto al acero europeo, al acero chino, y a todo ese acero al ruso, que anteriormente Alemania compraba barato, como el gas y como el petróleo, y que los norteamericanos deciden sabotear el Nord Stream, que es por donde le llevaba a través del Báltico el gas barato a los alemanes, para seguir siendo la primera potencia europea y la locomotora de la industria de este predio que se llama Unión Europea, e imponerle 3 veces superior en precio el gas yankee, del fracking, por cierto, muy contaminante, o el petróleo de los yanquis. Y ante eso no dice nada. Uno se encuentra y ve por delante a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, los que nos representan teóricamente, a la gente de Podemos, a la gente de Sumar, a los que supuestamente son más cercanos a los ciudadanos de a pie, y nadie dice nada. El Parlamento, entonces, ¿para qué sirve? Para insultarse. En el fondo están todos de acuerdo en seguir insultándose. Están todos de acuerdo. Se encuentran cómodos todos. Todo menos tener que decir por qué le vamos a tener que regalar a la industria armamentística norteamericana 800.000 millones de euros, con el efecto que eso va a tener sobre las prestaciones sociales, sobre la cobertura asistencial, sobre el sistema público de salud, sobre las pensiones. ¿Por qué te piensan? ¿Que el dinero es una maquinita? Los chinos en 2035 van a estar por encima en todos los renglones de la producción y de la economía, no solamente de Estados Unidos, sino también de una decrépita Unión Europea. Pero es que además, ayer leía yo el diario El País, vaya costumbre que le ha quedado a uno de la época de la alcaldía, ¿verdad? Y resulta que un periodista habla de la planificación de la economía china como una vieja reliquia soviética. Y lo que está pasando ahora mismo en este mundo lo planificaron hace 5 años los chinos. ¿Por qué los chinos, nosotros que somos españoles y españolas, él lo es adoptado, Han, somos de una tierra con mucha historia? Pero que los yanquis, cuya historia principal es Billy el Niño y Will Bill Hickok y Juanita Calamidad, los que hemos dicho toda la vida de Dios, los convoy, ¿cómo pueden estar a nosotros, que tenemos una cultura milenaria, engañándonos de la manera que lo hace a través de estos indeseables que nos representan? Fija cómo está la cosa
en Francia, por ejemplo. Macron creo que lleva 4 gobiernos en cuestión de un año y pico y probablemente no lo saque adelante. ¿Por qué? Porque están hablando de que quieren hacer unos recortes de 40.000 millones de euros para que el Estado siga funcionando, aunque te cargues todo el estado de bienestar. En Alemania, los recortes que se estaban anunciando creo que eran unos 60.000 millones. Pero el canciller, que también parece que ha caído bastante en desgracia, en intención de voto y en popularidad, llegó... Perdona, no te olvides, el trabajador, alto cargo, Bueno, sí, BlackRock, y el otro de el Rothschild. fondo de inversión, Y el otro de Rothschild, o de Rothschild. Bueno, pues resulta que 2 días antes de hablar del plan de ajuste económico de Alemania, de estos 60 y tantos mil millones, habían hablado de lo que le habían regalado en armas a Ucrania y en dinero a Ucrania, y eran unos 50.000. Entonces digo, señores, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? Porque si dentro de poco, fijaros lo que está pasando con la sanidad en Andalucía, que ya no solamente en Andalucía, que en otros muchos sitios, el estado de bienestar se está degradando y estamos regalando dinero por una guerra absolutamente absurda que se podía haber parado o se podrá parar, yo creo, sin mucha diferencia de lo que se está pidiendo ahora en cuestión con un poco o una mínima parte de voluntad. Pero si vamos a perder el poco estado de bienestar que tenemos, en Alemania sí tiene un estado de bienestar potente, el nuestro casi no hemos empezado a rozarlo, y nos van a quitar para meternos en guerras absurdas. Me temo que el proletariado, las clases trabajadoras, o como le queráis llamar, dentro de un tiempo no soportarán ese tipo de política. Yo creo que al final esto acabará con algún tipo de cambio, partido nuevo, yo qué sé, alguna historia, pero esto es insoportable. O sea, que tenemos el dinero de nuestro... A ver, sí, bolsillo. yo creo, sobre todo, a mí me gustaría eso, ¿no? De que le diésemos vuelta a la cabeza. Vamos a ver, ¿cómo se le puede seguir extrayendo renta de los bolsillos a la gente? ¿Cómo? Con una política de impuestos para favorecer una mejora de la educación pública, de la salud pública, cuando el intento es privatizarla. No, con el miedo. Nos van a quitar la renta, no con los impuestos, que eso es muy poco, digamos, asumible. No hay una cultura de lo público porque han degradado lo público. Entonces, en vez de decir, tenemos que aumentar la aportación fiscal de la ciudadanía, por supuesto, de los grandes contribuyentes, que somos en número nosotros, los jubilados, los trabajadores, ¿me entienden? No, de las rentas altas no. Esa gente que tiene a lo mejor el 80% del PIB español, que lo controlan y son 10%, no, esa gente no. A nosotros que nos están diciendo que prefiere que el dinero lo tengamos en el bolsillo en vez de que se lo demos al Estado en impuestos, para que luego, cuando tengamos que ir a un hospital y veamos que no nos pueden atender, nos vayamos supuestamente vía seguro a un seguro privado. Por cierto, dependiendo, que ya esos cálculos se hacen, del tipo de enfermedad, la atención que se nos dará en los hospitales privados de las empresas aseguradoras será uno u otro. A mí, por ejemplo, yo me hubiese muerto, porque a mí me ponen en la quimio de última generación, y por eso de momento me he escapado. Pero casi con absoluta seguridad, en una privada, en un seguro privado, o te obligarán, a la vista de la enfermedad que tienes, a renegociar la cuota para pagar más. Como eso es difícil después de tanto tiempo deteriorando la imagen de lo público por el deterioro de las prestaciones, educación, universidad básica, secundaria, universidad, atención en los hospitales, la sanidad básica, la principal, la fundamental, que es la preventiva. Como todo eso lo han deteriorado poco a poco, ahora pedir aumentar los impuestos para eso no tiene entendedera, la gente no tiene voluntad de aceptarlo. ¿Qué mejor manera? Fomentemos el miedo. Así sí, y hay que crear un culpable. El coco
es Rusia. El coco es Rusia. Siempre. No ha cambiado tanto desde la muerte de Franco. Siempre. O del franquismo. Rusia es culpable, se decía en los años 40 y 50 en España. Y se sigue diciendo. Nos están quitando la cartera. Y sobre todo es indignante que un país como nuestro, con la historia de un país como nuestro, que fue la primera gran potencia colonial del mundo, veamos como un delincuente como es Mark Rutte, el holandés, que es una economía delincuencial. La holandesa es una economía delincuencial. Vive del blanqueo de dinero en las plataformas online que tiene en el Caribe. Eso está acreditado. Se atreva a decirle en nombre de Donald Trump a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer y en qué se tiene que gastar el dinero. Pero ¿qué ha quedado de eso que llaman orgullo español? ¿Qué ha quedado de eso? Los toros, ¿no era? Será para los toros, claro está. O para gritarle a los equipos de fútbol. Entonces, hay que crear, y Rusia es la culpable. Pero son unos cobardes. Los que nos representan son unos cobardes. No se atreven a decir que los chinos son los que están haciendo ahora mismo más por la paz después de lo que ha demostrado Juan en relación con la venta de las tierras raras. No son capaces. Nosotros podemos entender lo que han sido los chinos porque coexistimos como grandes potencias mundiales. Los chinos se han dedicado toda la vida de Dios al comercio. Y es lo que están haciendo, sobre la base del comercio. Mientras que nosotros nos peleamos supuestamente con los rusos, o supuestamente con los BRICS, con lo nuevo que está emergiendo, los chinos están haciendo negocios. Claro. Mira, a lo que decía Pepe hace un momento, de Mark Rutte con España, íbamos a hablarlo antes, pero bueno, lo adelantamos aquí un momento porque ya se ha tocado. Donald Trump va a volver, a llamar a Rutte y va a volver a presionar a nuestro país para que se gaste el 5% del PIB en gastos de la OTAN. Esto fue, y además Trump lo tiene grabado a fuego en el coco, porque claro, si hay un país de la OTAN que dice que no se va a gastar más del 2%, y no le pasa nada, pues el resto va a decir, yo tampoco necesito gastarme tanto dinero. ¿Y por qué uno de los cambios, al menos uno de los cambios de juego que ha tenido Donald Trump con respecto a Ucrania se ha hecho? Porque decía que estaba harto de darle dinero a Ucrania para que se enterrara allí, que se convirtiera en sus tanques en chatarra, y que ahora la guerra pues está bien porque yo no voy a donar nada, lo va a donar Europa, me lo va a comprar a mí y ellos se lo van a dar a Ucrania, con lo cual yo estoy haciendo negocio, para eso me han elegido a mí, para que yo haga negocio, y entonces la guerra me gusta, ahora la guerra me está viendo bien. Antes no me venía bien, habíamos gastado 300.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania, fundamentalmente armamentístico, pero como ahora lo va a pagar Europa, pues yo me callo y ya me puedo dedicarme a prepararme para pelearme con China. Entonces esa es un poco la historia, y claro, si hay un país que aunque haya firmado, dicen que sí, que no, que está el documento, firmó el 5, pero dice no se lo va a gastar, que yo creo que no se lo va a gastar casi nadie, no Polonia y algunos más, pero algunas de las repúblicas bálticas, pero sabemos que no se lo van a gastar, o al menos todos. Pero si España encima va alardeando de eso, porque está haciendo política con eso, pues a Donald Trump se le corta el negocio. Y entonces, dentro de poco tendremos otra visita del presidente de la OTAN para intentar sacar más dinero. Pero imaginaros ese 5%, o sea, el 2% ya es una barbaridad, que ya hay que sacarlo del gasto social. Un 5% supone 80.000 millones. 80.000 millones, que es acabar con, por ejemplo, pues con el 40% del dinero destinado a pensiones. O sea, que cómo vamos a cargarnos más la sanidad, las pensiones, la educación o lo que sea, para darle armas, para comprar armas a Trump, que a su vez se las regalemos a tirarla allí en el barro de Ucrania. Para que la destruya Rusia. Sí, porque la va a destruir, vamos. Es que muchas veces la están destruyendo antes de que llegue. Tienen tanta gente, porque hay tantos rusos que viven en Ucrania, que mira, acaba de llegar un tren cargado de cuánto. Pues antes que llegue a la frontera, ¡pum!, lo acabo de ventilar. Hay gente que está diciendo, es que Trump le está diciendo a Rusia dónde tiene que disparar. No me creo nada de eso, posiblemente sea lo que digo, que hay mucha gente que está ya en plan partisano ayudando desde el interior de Ucrania a los rusos. Y entonces, hoy sale que Zelensky habían criticado en el Parlamento, en la Rada, porque había prometido que iba a hacer unos 3.000 misiles de largo alcance y no ha podido hacerlo. ¿Qué ha pasado?
porque la fábrica, Rusia, bueno, como todos tontos, empezaron a hacerse fotitos en la fábrica, Rusia sacó por el GPS donde estaban, pum, y la bola entera. Y se ha acabado la producción de misiles de Ucrania. En Ucrania. Entonces, eso ha pasado más de una vez. Una vez que estaban condecorando a un montón de oficiales allí al lado del frente de guerra, empezaron la gente con las fotitos y llegó un Iskander y se cargó a todos los militares que están siendo condecorados. En fin. Y espérate el cabreo que va a coger Trump, no solamente con eso, sino cuando llegue el carnaval de Cádiz y lo cojan la sirigota y le digan lo que le van a decir con el pelo como si fuera una mazorca que tienen. Fíjate tú, y se entere Trump, la que va a decir. El zanahorio radioactivo, ¿no? Como lo dicen. Bueno, pues eso es lo que está jugando un poco España. Bueno, de alguna manera parece que se le está plantando cara a Donald Trump, aunque sea ahí una boquita pequeña. ¿Pero quién le está plantando cara? Bueno, Mark Rutte, tú sabes que le dice a Trump, papi. Sí, Le dice papi. Daddy, no. Papi. Esto lo van a pagar. Sí, no, ya lo tiene grabado Sangre y Fuego que nosotros tenemos que pagar. Efectivamente, Pepe dice que ya toca hablar de Palestina, que se nos va No me están llamando. que se nos va a ir, no, todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver, Palestina, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo que hemos estado fuera? Lo digo en 2 segundos para que entremos en materia. Un plan de 20 puntos que ha presentado Estados Unidos, que jamás con alguna reticencia ha aprobado y que realmente a mí me parece una auténtica salvajada lo que se ha firmado y a las pruebas me remito. Entre otras cosas porque jamás ha soltado a todos los presos que tenía. Estados Unidos, Israel no ha soltado a los 11.000 presos palestinos que siguen en la cárcel, ha soltado casi a 2.000, pero de los cuales 1.500 o más de 1.500 los acaba de coger hace 3 días, o sea que son presos nuevos. Entonces el intercambio de presos ha sido una chaladura y ya están diciendo que ya que los presos han vuelto vamos a matar, vamos a bombardear Gaza hasta que no quede nadie vivo. Esto lo dijeron ayer uno de los ministros del gabinete. Y se habla de, bueno, este periódico habla de 80 roturas de alto el fuego, son más de 100 y pico, hay muchos muertos y también alguien ha comentado, creo que fue antes Puri, que la Corte Internacional de Justicia acaba de denunciar que Israel tiene que dejar que entre la comida manos de la ONU, de la UNRWA, porque no se puede jugar con la comida como un arma de guerra. En fin, al final el tema van a reconstruir, van a pagar los árabes del Golfo una reconstrucción, van a hacer un resort, no sé qué van a hacer con los gazatíes, no dice que se van a quedar, pero para colmo el Parlamento, ya lo hemos comentado antes, en Cisjordania, pues ha dicho que se van a anexionar toda Cisjordania cuando no está puesto en Gaza. En fin, esto es un desastre y yo creo que el acuerdo, desgraciadamente, no ha servido para mucho. Entramos, si os parece, Puri y Pepe, y entramos en materia y ya seguimos. Bueno, me he traído este libro. Este libro lo hicieron, claro, no es una cosa que esté al pie de la calle, la inmensa mayoría de la gente, bueno, la inmensa, yo diría que la práctica totalidad de la gente lo desconoce. Después de la guerra de los 6 días, en 1967, un grupo de juristas árabes se reunieron para determinar, se llama el problema palestinense. Se reunieron para poner negro sobre blanco las razones de lo que eufemísticamente algunos llaman el conflicto árabe-israelí. En este libro lo que se hace es demostrar palmariamente, no hay controversia al respecto, simplemente está la creencia que se ha ido favoreciendo desde la industria del cine de que Israel tiene un derecho sobre las tierras de Palestina que le viene dado por la legalidad bíblica. Se puede ya uno imaginar lo que esto significa. ¿Y para qué entrar entonces en cuestiones de naturaleza históricas, como entra este libro, donde se demuestra
que los judíos, o en este caso las tribus hebreas, nunca fueron originarias de Palestina, no fueron las culturas primigenias que se asentaron sobre esta tierra, sino que eran lo que un día aquí lo explicó perfectamente, magistralmente Wallu, las tribus provenientes de Canaán, que se asentaron en la costa palestina, lo que luego fue Palestina, que da al Mediterráneo, donde nunca estuvieron las tribus hebreas, que estuvieron más hacia el interior. Aquí en este libro se demuestra, palmariamente insisto, que no existe un pueblo judío, no hay un pueblo judío, hay una religión judía que, dependiendo de la procedencia de los creyentes, tienen unas características u otras. No es lo mismo el judaísmo en África, o incluso en la zona de Irak, o incluso de Irán, que el judaísmo en los Estados Unidos o en Inglaterra, como sucede con los que son de confesión cristiana, o como sucede en un espacio tan pequeño como puede ser las márgenes occidentales y orientales del Dnieper, donde está por un lado la ortodoxia, la religión ortodoxa ucraniana, o la religión ortodoxa rusa. O sea, aquí se demuestra inequívocamente que el único recurso que les queda para proceder a la eliminación, que es lo que se pretende, se olvide. El único recurso que les queda es envolver su pretensión expansionista en una supuesta definición divina del territorio que les pertenece. Porque evidentemente no pueden exigir un reconocimiento de un proyecto colonial que es, a todas luces, ilegal a todos los efectos. Entonces, ¿cuál es el problema? Bajo mi punto de vista, que este tema no tiene solución. Este tema no tiene solución, no hay solución. O sea, cuando yo escucho, por ejemplo, a Bolaños, el presidente, el ministro, o a Sánchez, o cuando escucho a la señora María Jesús Montero, o a Yolanda Díaz, o a los representantes parlamentarios hablar de los dos estados, eso es imposible. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que pueda convivir en un espacio tan pequeño el colonizador y el colonizado, el asesino y el asesinado? ¿Cuántas generaciones tienen que suceder, una detrás de otra? ¿Hasta cuándo para que eso se olvide? Pero además la pregunta es, ¿por qué no se hacen ustedes este análisis y esta pregunta, digo, que yo me hago? Un espacio tan pequeño, estamos hablando de 20 y tantos mil kilómetros cuadrados que tiene Palestina, ¿no? Por ahí. Cáceres y Badajoz. No, más pequeño, Cáceres y Badajoz. Cáceres y Badajoz tiene casi 40.000 kilómetros cuadrados, es como Sevilla, como la provincia de Sevilla o la provincia de Badajoz, un poco más. Es un erial, que no es una tierra pródiga en frutos o en minerales, con excepción de que ha aparecido hoy en la costa de Gaza precisamente reservas gasíferas. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué van ya por casi 700.000 los muertos? No lo digo yo, lo dice Francesca Albanese, la relatora especial para los territorios palestinos de la ONU. 700.000. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Estamos hablando acaso? Yo le voy a poner a usted un ejemplo. Si a alguien le gusta Paul Auster, Sí. Paul Auster era amigo de Gosse, el que fue premio Nobel de Literatura surafricano. Él se carteaba con Gosse. Y entonces, un día, Paul Auster le envió una carta en la que decía que tanto interés en tener una tierra, un hogar un hogar judío, si es tanto el interés, ¿por qué no se resuelve ese problema en los Estados Unidos? Y hablaba de un estado que se llama Wyoming, que tiene 260.000 kilómetros aproximadamente, es el décimo o el undécimo del Estado de la Unión,
Estados Unidos de América, 270.000 aproximadamente el 60% de la superficie de la España peninsular, aproximadamente. Bueno, donde tan solo viven, no llegan a 600.000 hombres y mujeres. En 260.000 kilómetros, no llegan a 600.000. Cheyenne, que es como se llama la capital de Wyoming, tiene tan solo, no llega a 100.000. Y además es una gente muy conservadora, es la gente en la zona del parque Yellowstone, de las rocosas, muy apegada a la tierra, muy creyente. Mira qué fácil. Se puede mandar a todos los judíos del mundo y tienen perfectamente que se les regale, si es tanto, el interés en un hogar para los judíos. Porque en realidad, pero eso desgraciadamente no son capaces los políticos que están representándonos en el Parlamento de decirlo. Nosotros sí, es como si predicáramos en el desierto y además retamos a debatir y decimos que queremos los foros para que puedan la gente conocer la realidad histórica, no la Biblia, que le puede parecer histórica o no a quien sea un convencido de ella, la realidad histórica, para concluir que en realidad eso es simplemente un proyecto colonial que tiene como objetivo, lo han dicho por activo y por pasiva, pero no ya en la declaración Balfour, ni en lo de y cuando el acuerdo picó para repartirse Medio Oriente, sino mucho antes, donde el papel que se confería no era tanto a los judíos como a los europeos. Había que poner ahí una cuña europea, de origen europeo, para que controlase e impidiese la unidad del mundo árabe, que además controlase los más importantes e ingentes recursos energéticos. ¿Y qué puede cohesionar a un grupo de europeos que vengan ahí más que la propia religión, aduciendo que es el hogar prometido por Dios a Moisés en el monte Sinaí? ¿Fue en el monte Sinaí? Entonces, ¿qué puede más que eso? Entonces, hasta que no nos convenzamos de que eso es un proyecto colonial que tiene como objetivo controlar los recursos de Medio Oriente y en su momento controlar las vías de comunicación de la metrópoli colonial con las colonias del Indo-Pacífico, no podremos entonces plantear el siguiente paso, que es la pregunta: ¿cómo se arregla este tema? Que vuelvan a su casa. Expulsándolo a todos. La inmensa mayoría de los sionistas tienen, menos los pobres desgraciados que han venido de África, de Etiopía, efectivamente, tienen todos doble o triple nacionalidad. Los últimos datos dicen que hay más de 100.000 norteamericanos, 60.000 argentinos, 20.000 chilenos, 60.000 alemanes, no sé cuántos ingleses y algunos estúpidos españoles, que también los ha habido, y españolas. La pregunta es: ¿cómo se arregla esto? Expulsándolos a todos. No hay otra solución. Mientras tanto, el único recurso que les quedará a los pobres palestinos es aterrorizarlos. Porque puede que en combate abierto pierdan. Sin duda van a perder. Aterrorizarlos. Se han marchado más de 1,5 millones, ¿no, Juan? Bueno, los datos varían, pero bueno, muchos cientos de miles. Muchos cientos de miles, la mayoría de ellos poderosos, que van a... Claro, los profesionales libres se han vuelto a lo que son médicos, que ya prácticamente hay muy pocos médicos para los hospitales, etcétera. Se han ido a Europa y se han ido a Estados Unidos.
Y el lumpen, la gente que viene, que no tienen dónde caerse muerto, simplemente se han apuntado a decir yo soy judío, o lo han podido demostrar, o se han convertido, porque cualquiera que se convierta, dicen que son un pueblo, ¿no? Pero si yo mañana me hago judío, me pongo la gorrita, pues puedo pedir un caso de Palestina. Entonces, y te lo admiten, no hace falta que demuestre la línea materna desde hace 1000 años. Entonces, bueno, pues esa gente que no tiene a dónde irse, pues son los que se han tenido que quedar, pero el resto de gente con dinero y con posible se han quitado del medio. Es que se fueron, las imágenes se veían en el aeropuerto de Ben Gurión, se veían miles y miles de personas haciendo cola para salir pitando, porque ellos querían hacer el hogar nacional judío, una zona donde los judíos pudieran vivir en paz, pero sin embargo han tenido, desde que se empezaron en el Estado, ha habido guerra, le han montado prácticamente todo a ellos, y de luego es el sitio peor para que un judío pueda vivir en paz, Israel, ¿no? Entonces ya digo, los que se han podido se han ido, y yo creo que se van a ir yendo más gente bueno, imaginaros si van a seguir echando a palestinos y van a seguir viviendo en los países de alrededor esperando volver, pues eso estamos hablando de guerra eterna en Oriente Medio, como hay una página que por ahí se llama así, Guerra Eterna en Oriente Medio, y esto no tiene otra solución que crear un solo Estado palestino, porque de otra manera sería bendecir lo que los palestinos llaman la Nakba. La Nakba es la expulsión de casi 1 millón de palestinos que vivían en su tierra tranquilamente hasta que la ONU, sin tener derecho a hacerlo, porque no tenía derecho a hacerlo, creó un Estado israelí. Y entonces la gente que vivía allí lo fueron echando, matando a gente, como está pasando hoy en Gaza, con otro tipo de armas. Y algunas veces mucho más sanguinarios, porque siempre han sido terroristas, pero en aquel tiempo eran grupos totalmente catalogados como terroristas, y fueron echando a 700.000 personas, demoliendo hasta los cimientos, como están haciendo en Gaza, para que no quedara ninguna evidencia de que había un pueblo que se llamaba de tal manera, le cambian el nombre con los nombres de la Biblia, y entonces empezaron a decir la Guardia Meir y compañía que era una tierra sin pueblo, y que ellos para un pueblo sin tierra, y se crean esas falacias después de haber echado casi 1 millón de personas. Entonces, si queremos que Israel tiene derecho a un Estado, pues eso, que se vaya. Milei dice que le regalaba tierra en la Patagonia, y de hace muchos años. ¿Están haciendo los mapuches? Claro, cuando un soldado israelí acaba el servicio militar, lo mandan a hacer un viajito a la Patagonia pagado de varios meses. Hay tierras compradas por judíos, porque siempre estáis de plan B, por si acaso tienen que irse de Palestina, pues montar un Estado yo tengo amigos de los dos sitios, de Chile y de Argentina, y me cuentan que además el grado de arrogancia, el grado de chulería de esos soldaditos que van allí a ver a la Patagonia, crean muchos problemas, van a parques nacionales, han metido fuego en algunas ocasiones por negligencia, en fin, lo ven con bastante mal ojo, y además sabiendo que además un Milei de la vida pues está dispuesto a regalarle incluso el territorio para ellos. Mira, voy a leer una cosa. Lele. Una cosa muy breve. Claro, Dice, el gran rabino de Inglaterra, Herman Hauler, declaraba en 1878, antes de que Theodor Herzl hiciera el libro aquel del Estado judío, antes de la declaración Balfour, antes del reparto de Medio Oriente por parte de Inglaterra y Francia, Picot, 1878, antes casi de que naciera Theodor Herzl, decía, desde la invasión de Palestina por los romanos, los judíos ya no forman una sociedad política. Nosotros, los judíos, nos asimilamos políticamente a los países en los cuales vivimos. Somos simplemente ingleses, franceses, alemanes. Evidentemente tenemos creencias religiosas que nos son propias. Sin embargo, en esto no nos diferenciamos de los ciudadanos que profesan otra religión. ¿Claro? Concurrimos con ellos a la prosperidad de la patria que nos ha acogido y reivindicamos los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos. O sea, este está diciendo que el que es creyente se va a Inglaterra, vive allí como el cristiano que se iba a Alemania a trabajar y se quedaba allí. No se le ocurría llevar a la familia y a toda la gente de su cuadra a sentarse en una zona y decir, esto me lo dio Dios.
a no ser que haya un interés, en este caso, como el que existía en aquellos que decidieron la creación del Estado judío en Palestina, que no era otro que controlar los recursos energéticos e impedir el control de esos recursos a través de la dispersión de los pueblos árabes, pues el poder alcanzar algún día la unidad de todos ellos. Y sobre todo, aplicar la fórmula que también está aplicando los norteamericanos, el imperialismo norteamericano, que hay que hablar con claridad en Europa, la política del caos. El caos en Alemania, en España, en Francia, es el que nos está llevando a esta situación en la que, bajo ese principio de a mar revuelto, a río revuelto, ganancia de pescadores, también se aplica en Medio Oriente. También se aplica, que es lo mismo que pretenden a su vez en Rusia, que no nos olvidemos, tan solo tiene 140 millones de habitantes para 17 millones de kilómetros cuadrados, el doble que los Estados Unidos, no nos olvidemos, pero con recursos ingentes que los norteamericanos quieren para controlarlo. Los mismos recursos que existen en Venezuela, que son las reservas de petróleo más importantes del mundo, de las más importantes de gas, de las más importantes de oro del mundo, y que la quieren para su condición, que sea reforzada, de potencia dominante. Y eso es lo que hay. No es una defensa cultural, no es una defensa, pero es que además, ¿qué tienen que ver? ¿De dónde nos viene esa condición de lacayo, de pedigüeño de los norteamericanos, si ni siquiera tienen una confesión parecida a la nuestra? Son evangélicos. ¿Qué tienen que ver con nuestra cultura judeocristiana? Yo que no soy creyente, lo reivindico, lo invoco ese derecho. Entonces, os voy como estamos aquí en Cádiz, os voy a contar un caso muy breve para que veáis cómo funciona el judaísmo, porque todo el mundo se cree que el judaísmo se hereda de padre a hijo, y que el Islam se expande por la espada, y que el cristianismo es la religión verdadera, y que, bueno, es una mezcla de ambas quizás. Fijaros, yo he trabajado mucho en Marruecos, en el Estrecho. Ahí hay una reserva de la biosfera que compartimos España y Marruecos. Y cuando me tocó estudiar un poco el fenómeno cultural para escribir libros y senderos y cosas de estas, pues resulta que me encuentro que es el único lugar del mundo donde hay 3 tipos de romería. Una romería como la de la Virgen de la Luz en Tarifa, otra romería que hacen en un santo musulmán chií en Chagüe, pero es que en la provincia de al lado de Chagüe hay otra romería a un rabino, se llama Rabí Ben Diwan, y tiene pues una ermita con un árbol sagrado donde la gente le pide deseos, donde hace unas comilonas, donde etcétera, etcétera. Y resulta que ese hombre vino en el siglo XVII a convertir a los marroquíes al judaísmo. Entonces son gente que podían ser musulmanes, podían ser cristianos, y que con esa migración, con esas visitas que hicieron una serie de rabinos de los países de alrededor, no estaba evidentemente montado ni en la idea de nadie, y convirtieron a mucha gente de Marruecos. Esa gente son de Tierra Santa, son bereberes convertidos al judaísmo. Y así se ha extendido durante mucho tiempo el judaísmo. No es que fuera un pueblo originario de Tierra Santa. El ADN demuestra que la inmensa mayoría de la población judía del mundo es europea, y los genes que tienen son europeos. Y tú te haces una prueba de ADN, y es que lo han tenido que prohibir, lo he dicho muchas veces. El ADN, las pruebas de ADN en Israel están prohibidas. ¿Por qué? Porque demuestra que nadie son de Tierra Santa, que todos son de Europa. Entonces eran los primeros que estaban haciendo los estudios de ADN ellos. Y cuando se demostraron que no tienen nada que hacer, porque se demuestra que el pueblo israelí es una falacia, pues está prohibido, y ahora pues, hay que contratar a un juez para que te autorice una prueba de ADN que se hacía antes en una farmacia. En fin. Bueno, vamos para allá porque estamos ahí. Les voy a decir una cosa simplemente. Cuando se pongan delante de la televisión, recuerden aquella frase de Fidel Castro que decía: no es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado, porque la mentira afecta al conocimiento,
han mentido, luego tú estás convencido de algo que es raro. Mientras que el reflejo condicionado afecta a la capacidad de pensar. Estamos rodeados de efectos condicionados hasta el extremo de que nos está afectando la capacidad de pensar. Automáticamente bombardean y el reflejo condicionado es 2 terroristas palestinos los han asesinado. Eso es un reflejo condicionado. La resolución 3070 de la ONU dice que quien tiene derecho a ejercer la violencia para liberar su país es el ocupado, nunca el ocupante. El ocupante lo único que tiene es la obligación de marcharse. Por cierto, pronto habrá también que preguntarnos cómo España, que es la potencia todavía administradora, el próximo 14 de noviembre se celebra el 50, o mejor dicho, conmemoramos el 50 aniversario de la firma de los acuerdos tripartitos entre España, Mauritania y Marruecos, por el cual España le cedió una provincia española como era el Sáhara Occidental al rey de Marruecos. Acuerdo sin duda del que participa Juan Carlos I a instancia de los norteamericanos, Henry Kissinger, con la garantía por parte de esto de salvaguardarle su monarquía que estaba un poco en duda. 50 años, una provincia española. Cuando va todavía uno a los campamentos, te muestran su carnet de identidad. España no ha dejado de ser todavía la potencia colonizadora, administradora, y sin embargo se le ha cedido a Marruecos. Pronto los saharauis aprenderán de los palestinos, y cuando empiecen a silbar las balas saharauis, que son las balas de la libertad, en los oídos de los diputados y diputadas de la Unión Europea, empezaremos a decir que cómo es posible que tengamos la violencia en la puerta de la casa. La hemos creado nosotros. Muchísimas gracias por vuestra presencia.